¿Cómo están, hermanos? Gloria a Dios. Antes de comenzar, quiero hacer un recordatorio. Estamos ya preparándonos para el campamento de adolescentes, ¿de acuerdo? Es 16, 17 y 18 de marzo. Las edades son de 11 a 19. Eh, la idea aquí es que se hace una separación de grupos, ¿ok? De 11 a 14 y de 15 a 19 y tienen sus instrucciones o actividades propias de sus edades, pero la idea es que desde ya los 11 estemos pues impartiéndoles visión, estemos impartiéndoles fe en sus corazones, ¿de acuerdo? Entonces es viernes, sábado, no, perdón, sábado, domingo y lunes, 16, 17 y 18 de marzo, ¿ok? El costo es de 1,660 pesos. Eso incluye la estancia y los alimentos en el lugar. El lugar eh, es una como haciendota grandota que está entre la ciudad de Jalapa y la ciudad de Veracruz, allá en el estado de Veracruz. Ahí está. Entonces, para el transporte se va a estar rentando un camión. Ya después necesitamos saber cuántos adolescentes se van a estar anotando para ir calculando ya los costos también de transportación. Entonces son 1,600 pesos más gasto de transportación, y para los adolescentes de 11 años son 1,260, ¿ok? Solo para los de 11 años son 1,260. La razón de la diferencia es que todavía a ellos los consideran como niños. Entonces eso ayuda a bajar el costo, ¿no? Entonces, para que lo tomen en cuenta, por favor, ya está apartado el lugar, ya la iglesia ya dio un anticipo. Entonces, no es como que urja mañana que ya paguemos porque entonces ya no vamos a tener dónde, pero sí de aquí a antes, a una semana antes, porfa, estén todos los padres liquidando esas cuotas. Otra cosa que es importante recordar es que estamos considerando a todos los adolescentes que vayan, todos los que frecuentan la iglesia estén yendo. Ayer tuvimos una reunión de adolescentes, fue una bendición, por lo menos para nosotros estuvimos ahí impartiéndoles y todo, fue una bendición, estuvo muy padre, pero sabemos que no vinieron algunos, entonces de todas maneras, pero sí están viniendo los domingos, entonces considérenlo. Y a lo mejor tú dices, hermano, ¿sabes qué? Híjole, yo no, a lo mejor no tenemos muchos recursos para eso. ¿Sabes qué? Ahorita no te preocupes por ese tema. Lo primero es la intención de ir, y hemos visto y sabido cómo Dios abre puertas y provee para su reino, ¿de acuerdo? Entonces, y a veces lo hace por medio también de otros hermanos que dicen, bueno, yo no tengo hijos adolescentes o mis hijos no están aquí, pero yo quiero incluso aportar para patrocinar a uno o a dos adolescentes. Pues va a ser bienvenido. Dios los va a bendecir si deciden hacer eso. Eso es lo que nosotros creemos, ¿ok? Entonces, a ver, de aquí, ¿cuántos padres que tienen sus adolescentes dicen, mi hijo va a ir? Yo, o sea, el permiso ya lo va a tener, levanten su mano. Ahí está, ¿no? Que el permiso ya lo tiene, ¿no? Bueno, ya, ¿pide permiso todavía? ¿No? Ok, ok. Entonces, considérenlo, va a ser una bendición. Estamos, no solo son los adolescentes de esta iglesia, sino de todas las otras iglesias. Calculamos alrededor de 80 personas, y algo que es importante que sepan es que eh, la idea es meter a 3 adolescentes en un cuarto con un adulto. Entonces, 3 niños o 3 hombres y un adulto hombre que esté ahí haciéndose cargo de ellos y siempre en todo momento vigilándoles y todo. Lo que queremos que sea un campamento, no son vacaciones, sino está enfocado a instruirles y a darles. Y claro, va a haber actividades de esparcimiento y demás, pero siempre van a estar cuidados por adultos responsables, supuestamente, ¿verdad? Que a veces allí, pero ¿quién cuida al adulto? Que no sabemos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es muy importante. ¿Algo más? ¿Era eso, lo del precio? Ok. Entonces, recuerden, 16, 17 y 18 de marzo, y cualquier duda conmigo o con mi esposa, por favor, para ir armando ese tema. Ya necesitamos
aterrizar cosas y entre ellas es la asistencia, ¿ok? Entonces, por favor, les encargamos. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude en esta mañana. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús esta mañana, Padre, por la oportunidad de estar aquí reunidos, Señor, en tu nombre. Señor, queremos pedirte que hables a nuestras vidas, Señor, que tu palabra, Señor, esté generando una mella en nuestros corazones y como esa espada de doble filo que penetra hasta lo profundo y hasta el tuétano y puede discernir incluso nuestros propios pensamientos, Señor, que así se mueva tu palabra en esta mañana, Señor. Ayúdame, Señor, a hablarla, Señor, a ministrarla, Señor, y usa mi vida, Padre, para que los hermanos sean bendecidos y yo también, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el libro de los Hebreos, capítulo 5, versos 11 al 14. Después que lo leamos, vamos a hacer este mismo, pero en NTV, por favor, ¿va? Hebreos 5, versos 11 al 14. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a leerla en Nueva Traducción Viviente, por favor. Dice: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Ok? En esta escritura de los libros de los Hebreos está explicando acerca de algunas cosas respecto del Señor Jesucristo y de cuál fue su ministerio, de cómo fue su vida, ¿no? Y lo está explicando de tal manera que hace evidente eh, la posición de sumo sacerdote en este capítulo, la posición de sumo sacerdote del Señor Jesucristo. Y dice, pero acerca de todo esto que yo les estoy hablando, acerca de cómo el reino de Dios funciona, dice, es difícil para mí, dice el autor, es difícil para mí explicarles más a detalle o con mayor profundidad, dice, porque ustedes eh, espiritualmente han dado evidencias de que no hay madurez en sus vidas, ¿no? Porque dice, tal parece que no escuchan, escuchan pero no escuchan, ¿no? Como los yucatecos que lo buscan y no lo buscan, así estos amigos. Escuchan pero no escuchan, pareciera que no oyen lo que se les dice, porque aunque ya son creyentes y deberían a estas alturas de su vida, dice, deberían de estar enseñando a otros, es necesario que otras personas vuelvan a enseñarles, ¿cierto? Y dice, como niños pequeños que necesitan leche, son todavía bebés. Y dice, los bebés necesitan esta leche, dice, y no saben qué es lo bueno, qué es lo correcto o qué es lo incorrecto. Dice, pero lo sólido es para los que son maduros y que por la práctica ellos ya están capacitados. Entonces, estos versos están hablando de dos situaciones en la vida de los creyentes. Por un lado, está hablando de los creyentes que a pesar de que están escuchando la palabra de Dios, que a pesar de que vienen a este lugar, vienen a una
o a 2 o a 3 reuniones y escuchan la palabra, vienen a las reuniones de oración, ahí están metidos en los grupos de casa y todo, que a pesar de eso no están creciendo, no están desarrollando un llamado en sus vidas, no están asumiendo la palabra de Dios como tal y como acaba de decir el hermano, no la están obedeciendo, dice, y se quedan como bebés. Y por el otro lado tenemos a las personas que sí la escuchan, que sí la oyen, que la obedecen y empiezan a caminar en esa obediencia y esa práctica genera en ellos una madurez que les permite tener esta sabiduría para distinguir lo bueno y lo malo para sus propias vidas, lo que es conveniente para ellos y para el reino. Y es que esto es muy importante, hermano, porque cuando Dios llama a una persona y se cruza en su vida, además de darles la salvación, les llama para ser colaboradores en el reino de Dios. ¿Dices amén? Sí, ¿no? Y este llamado a colaborar para extender el reino de Dios, para estar hablando las buenas noticias a otras personas que no le conocen, es un proceso de capacitación, es un proceso de crecimiento, es un proceso de madurez. Es evidente que cuando nosotros venimos, y ahorita usando el testimonio de la hermana Adriana, dice, bueno, yo no sé mucho de esto, ¿no? Yo estoy aprendiendo, estoy empezando a entender cosas. Y hay cosas que hoy tal vez no sepa, ok, es entendible. Es entendible que ella diga, bueno, pues yo no tengo mucho tiempo, estoy bebé espiritualmente, es probable. Pero ¿qué pasa cuando pasa el tiempo y seguimos igual? ¿Sí me estoy explicando? Hay una necesidad en nuestras vidas de tener este crecimiento espiritual y esta madurez con un objetivo principal y es ser como Jesucristo. ¿Ok? Ser como Jesucristo. Estamos nosotros tocando el tema de ser imitadores de aquellos que por la paciencia y la fe alcanzan las promesas, ¿cierto? Pero al final de cuentas, estas personas, su fe y su vida reflejaban a Jesucristo. ¿Me va siguiendo? En 1 Corintios 11:1 dice el apóstol a los corintios, dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. En Efesios 5:1 y 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, el olor fragante. Entonces, la madurez, hermano, y esto es importante, la madurez y el crecimiento se da en el discipulado y en la enseñanza que nosotros recibimos de parte de Dios en la iglesia, ¿ok? En la iglesia. Es muy difícil, no puedo decir que sea imposible, pero no lo vemos así en la escritura, pero es muy difícil que una persona diga, pues yo sin la iglesia puedo crecer y madurar espiritualmente. Porque yo tengo la Biblia en mi casa y entonces yo la leo, entonces Dios me habla y yo también puedo orar en mi casa. Y entonces orando en mi casa y leyendo en mi casa, donde sea que esté haciendo, entonces yo también puedo crecer y madurar. Tendría mis dudas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que para que una persona crezca y madure, necesita a alguien que le esté enseñando. Cuando dice amén. Y ese alguien que le está enseñando es alguien que Dios puso. Y ese alguien también en su momento tuvo a alguien que le enseñó y le discipuló. Y es una cadena que se va estableciendo para que la iglesia crezca y cada uno de los miembros maduren. Ahora bien, los bebés, dice aquí, ustedes son como bebés que no saben distinguir. Pero yo les pregunto una cosa, ¿cómo es que los bebés o los niños pequeños aprenden las cosas? ¿Cómo lo hacen? Por imitación, va más que por enseñanza. A un niño tú le puedes decir muchas cosas, pero lo que ve que haces es lo que va a hacer, ¿o no es cierto?
Y así aprendimos todos, así aprendimos todos. Y seamos honestos, muchas de nuestras, vamos a llamarle, nuestras malas mañas y también algunas de nuestras virtudes, hasta el día de hoy, ya como adultos viejorrones, canosos y con años, son de lo que aprendimos de nuestros padres, ¿o no es cierto? Esa es la verdad. Así es que nosotros en este proceso de crecimiento y madurez tenemos que aprender a imitar a aquellas personas que nos enseñan. Y eso, por supuesto, genera doble responsabilidad. La primera, que el que está enseñando tiene que enseñar lo que es correcto y su vida reflejar eso mismo que enseña. Y el que está aprendiendo tiene que imitar lo bueno y desechar lo malo. ¿Me va siguiendo? Por eso el apóstol Pablo dice, miren, ustedes tienen que imitarme a mí, y él se pone de ejemplo, pero no como el ejemplo, sino como un ejemplo, porque su vida reflejaba a que él imitaba a Jesucristo. Recordemos que el apóstol Pablo tuvo un encuentro bien personal con él. Imagínate que la vida del apóstol Pablo reflejaba tanto el carácter del Señor Jesucristo y sus atributos, no que él, como él lo dice, no que él fuera perfecto, pero reflejaba tanto su vida y sus palabras que lo que él escribió era palabra de Dios hasta hoy, ¿sí o no es cierto? Entonces, Pablo dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Entonces, las cosas que yo hago son lo que el Señor Jesús me mandó a hacer y son las que ustedes tienen que hacer. Y cuando dice lo mismo en Efesios 5 que leíamos, diga, ser imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor como Cristo les amó. Al final de cuentas, la idea de imitar al que nos está enseñando, la idea de imitar es para que nosotros crezcamos, para que nosotros maduremos y tengamos la semejanza de Jesucristo, hermano. Y es que el crecimiento, hermano, es necesario para participar de la edificación del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú no puedes participar si no estás capacitado para participar. Por eso, en este verso que decíamos en la versión NTV, decía que el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados. ¿Cómo es que estos de alimento sólido llegaron a ser maduros? Porque fueron personas que imitaron la fe de aquellos que estaban con los cuales que les estaban enseñando a cómo caminar en el reino de Dios. ¿O no es cierto? Muchas veces alguno de ustedes ha dicho, ay, a mí me gustaría orar como ese ora. A mí me gustaría predicar como el que se predica, ¿no? A mí me gustaría tocar como los que tocan aquí. A mí me gustaría enseñar como esa hermana enseña. Y no se trata de ser como la persona, porque no podemos ser como la persona por una simple razón. ¿Cuál es? Pues, pues que no somos la persona. No podemos ser como la persona, pero sí podemos imitar lo que la persona hace. Entonces nosotros tenemos que buscar los ejemplos que van a bendecir nuestras vidas, los ejemplos que van a bendecir nuestro desarrollo como cristianos, ¿no? Miren, hay un ejemplo aquí que pasa, por lo menos así me pasó a mí, que me había pasado desapercibido. Vamos a leer Hechos 1, versos 24 y 26, por favor. Vamos bien, ¿verdad? Dice la escritura, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Estos dos versos establecen quién es el sucesor, por decirlo así, o el reemplazo de Judas, porque debía de haber 12 apóstoles. ¿Ok?
Y casi siempre, bueno, ¿cuántos hasta este momento, antes de este momento, sabían cómo se llamaba la persona que había sustituido a Judas? ¿Quiénes no sabían? Levanten su mano. Pues algunos, ¿verdad? Los demás sí sabían que se llamaba Matías. Y los demás sabían que sí había habido un reemplazo de Judas, ¿verdad? La pregunta importante en este momento, según lo que hemos estado hablando, ¿cómo fue que este hombre Matías, del que solo en este verso y en ese único renglón se habla en toda la Biblia? No hay otro lugar donde se hable de este hombre, no hay otro, solo aquí. ¿Cómo es que este hombre llegó a ser y tener el lugar entre los 11? Dice, fue tomado con los 11, o sea, él fue el 12avo. Los 12 apóstoles fueron sobre los cuales, fueron los pilares sobre los cuales la iglesia empezó a crecer y a desarrollarse, ¿de acuerdo? ¿Cómo es que este hombre lo hizo? ¿Ustedes creen que este hombre fue tomado al azar? ¿Que haya metido solicitud? ¿Que se haya formado en la fila para ver si pues le tocaba o metió su nombre en la tómbola? No, Dios lo tenía preparado. Y lo más seguro es que este hombre, Matías, lo más seguro, por lo que vemos en la escritura a lo largo de ella, es que fuera un hombre que imitó la fe de estos otros 11. Era uno, es probable que hubiera estado contado entre los 70 que fueron enviados, ¿se acuerdan? Es probable que hubieran estado ahí junto con los demás apóstoles, orando, ayunando, intercediendo, como por ejemplo cuando llevaron al paralítico los 4 amigos y lo bajaron por el techo. Es probable que haya estado entre la multitud cuando llegó esta mujer y tocó el manto del Señor y fue sanada. Es muy probable que haya estado ahí metido desde el principio, siguiendo a los demás, viendo cómo ellos vivían, viendo cómo hacían las cosas. Oye, ¿tú vas a meter a alguien de apóstol y no vas a saber orar por un enfermo? ¿No vas a saber dirigir la alabanza? ¿No vas a saber cómo ayunar y echar fuera demonios? Lo hubieran metido a un neófito. La Biblia nos dice, no pongas a un neófito ahí. Entonces Matías no era un neófito. Matías estaba discipulado, hermanos. Matías estaba aprendido respecto de las enseñanzas que recibió directamente del Señor Jesucristo, pero también de sus colaboradores, ¿no? Que eran los otros 11 y todo el resto de la gente que estaba siguiendo al Señor Jesucristo. Así es que nosotros tenemos que entender en este día que imitar significa crecer, que imitar la fe de aquellos que por la paciencia y la fe alcanzan las promesas, significa que eso yo lo tengo que ahora apropiar para mí. ¿Sí me explico? Y yo creo que, y así lo vemos a lo largo de la escritura, que las personas, todos nosotros, tenemos que escoger modelos dentro de cada uno de nosotros que nos ayuden a crecer, hermano. Por eso quiero decirte algo. Todos nosotros, de alguna manera, directa o indirectamente, influimos en la fe y en el crecimiento de los otros hermanos, porque nos ven. ¿Sí explico? Nos ven. Tú no sabes, a lo mejor tú como ujier estás allá parado recibiendo a la gente y tu forma de recibirlos genera o una buena expectativa de lo que Dios de lo que Dios va a hacer aquí, o lo contrario. Quizá ese día ese ujier pues pues se peleó, ¿no? Se agarró un intercambio de ideas con la esposa, ¿verdad? Y justo, ¿verdad? Y ya le pasa, sucede, ¿verdad? Justo 10 minutos antes de salir porque tengo que ir al ministerio, en ese momento sucede algo de, ¿por qué no colgaste la toalla? Y entonces llega el ujier aquí, pues masticando esa situación y en lugar de darle la bienvenida a las personas, les da la malvenida, ¿no? Pásenle rápido, ya, ahí siéntese ya y cállese, no hable. Aleluya.
Y ahí, ¿qué generamos? Eso es digno de imitarse, es digno, ¿qué generamos en las personas? ¿Sí me explicó? Entonces todos nosotros tenemos las dos responsabilidades. La primera es de buscar esos modelos entre nosotros que reflejen a Jesucristo para imitar esa fe, y al mismo tiempo yo tengo que estar preparado para ser modelo para que imiten mi fe. ¿Sí o no es cierto? Y yo creo que de esa manera, porque eso es lo que pasó con este hombre, la iglesia va a crecer sana, va a crecer fuerte, va a ser una iglesia que esté militando en la fe en Jesucristo, porque cada miembro va a estar siguiendo estos ejemplos de bendición, estos ejemplos que desarrollan hombres y mujeres fuertes en la fe, ¿verdad? Para continuar con el trabajo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y esto es un gran reto. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, la silla en donde estás sentado solo sirve para estar sentado y recibir la instrucción, para que cuando te levantes, allá afuera la pongas por obra y empieces a aplicar lo que Dios te ha hablado y lo hagas conforme a lo que se te está enseñando. Gloria a Dios. Y eso es un gran reto. ¿Cuántos dicen amén? Porque hasta ahorita, hasta la fecha, hasta este momento, ¿no? Decía el pastor José Luis en la reunión de padres, dice, ay, este salió muy Fuentes, ¿verdad? Porque hasta la fecha, muchas cosas las queremos seguir haciendo a nuestra manera. Hermano, quiero decirte una cosa, no porque tú hagas algo de una manera que bendice, que otra persona hace, quita tu individualidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces dices, no, pues es que yo lo quiero hacer así porque yo soy yo y él es él. Y entonces, si él lo hace de esa manera, pues hay un dicho por ahí, cada quien mata las pulgas, va a su manera. Entonces yo quiero hacerlo de esta manera, pero el problema de eso es que no estamos pensando, cuando queremos hacer nuestra manera las cosas, no estamos pensando en el reino y no estamos pensando en cómo Dios quiere que hagamos las cosas, sino estamos pensando en cómo nosotros salirnos con la nuestra. ¿Estás aquí? Este hombre, Matías, yo estoy bien seguro, no es que haya dejado su individualidad, sino que él dijo, yo voy a hacer con las cosas como el Señor quiere que yo las haga. Aunque eso signifique quitar mi egoísmo a un lado y dejar mis propios planes y mi forma de hacer para hacer como Dios quiere que yo haga. ¿Me va siguiendo? Porque mira, hermano, podemos estar adentro de la iglesia, venir a todas las reuniones, y eso no significa que estamos creciendo o que somos espirituales. ¿Sí o no es cierto? El verso 11 dice, ay, yo quiero decirles muchas cosas, pero es difícil porque ustedes son torpes y parece que no escuchan. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado y hemos hecho todo lo contrario? La verdad, ¿eso no es cierto? Gloria a Dios. Josué 1, versos 2 y 3. Ya estamos terminando, hermanos, casi. Faltó, ¿verdad? Josué 1, 2 y 3 dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Fíjate, hermano. Josué, ¿quién era Josué? Josué era el siervo de Moisés. A donde sea que iba Moisés, ahí iba Josué. Era su lapa, ¿no? Su rémora. A donde iba Moisés, ahí iba. Incluso Moisés le tocó un poquito, así un poquito, así, un soplido de lo que sucedió en el monte Sinaí, porque Josué llegó con Moisés hasta abajo del monte y ya Moisés dijo, bueno, aguántame aquí, voy para arriba. Y el pueblo no se quedó más allá, pero Josué llegó. Josué vio todas las cosas que Moisés hizo, ¿sí o no es cierto? Él vio y supo
sus defectos, porque era cercano. Y supo todas las cosas que él hacía bien y las que hacía mal y cómo las hacía. Él vio cuando su suegro de Moisés llegó a decir, oye, te vas a romper la cabeza, agárrate personas entre ustedes, príncipes, dice, y divídelos y que consulten las cosas y las cosas difíciles, pues ya que las traigan a ti. ¿Se acuerdan de esa parte? Y yo creo que Josué fue uno de ellos. Estuvo ahí todo el tiempo. ¿Por qué el Señor cuando va a tener que hacer una sucesión de Moisés, por qué va con Josué? Porque Josué tenía la misma fe y practicaba la misma fe de Moisés, porque vio lo que él hacía y fue enseñado por él. Y algo bien interesante es que cuando Moisés la regó, él se quedó bien callado. Bueno, no vemos que haya una murmuración, una reprimenda de Josué hacia Moisés por haber golpeado la peña y por lo cual él no pudo entrar. ¿Sí o no es cierto? Él vio cuando él se enojó, el hombre más manso sobre la tierra bajó brillando como un ángel, ¿se acuerdan? Y vio a aquellos que estaban danzando y brincando alrededor del becerro y dice que se enojó tanto que las piedras de los mandamientos que Dios le dio las rompió. Oye, se las dio el Señor y las rompió y órenle y ahora se van a tragar esto y se los dio, ¿sí o no? Y Josué estaba ahí viendo. Y fíjense, y uno dice, pues también eso lo imitaba, ¿no? Lees el libro de Josué y no se ve que Josué haya hecho esos mismos errores. Lo último que dice Josué al pueblo de Israel es, miren, yo ya estoy para pronto. Dice, y ustedes todavía les quedan muchas tierras que conquistar. Dice, y tienen que elegir ahora ustedes a quién van a servir. Si a esos dioses, a los Baales o a Jehová. Dice, pero sea lo que sea que ustedes escojan, yo en mi casa serviremos a Dios. Y esa fue la misma fe que encontró en Moisés. Él no se quedó simplemente a contemplar cómo las cosas se daban o se hacían. Él recibió una promesa para él mismo, ¿se acuerdan? Cuando fue a espiar la tierra, recibe una promesa a él, pero también había una promesa para todo el pueblo. Y entonces Dios le dice, Josué, Moisés ya murió, dice, pero tú vas a ser el que va a alcanzar esa promesa que yo le di a mi pueblo por medio de Moisés. ¿Sí o no es cierto? Aleluya. En 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo vamos a presentarnos delante de Dios aprobados como un obrero que no tiene de qué avergonzarse si no sabemos usar bien la palabra de verdad? Hoy te decía el pastor, gloria a Dios, dice, el que quiere ser enseñado tiene que imitar la fe de aquellos, pero someterse a su autoridad también. ¿Cuántos de aquí no les gusta someterse a autoridades? Los demás son bien sometidotes, mira, vamos a imitar su fe entonces. A nadie, los que levantaron su mano fueron honestos, los demás hasta mintieron. Porque a nadie, hermano, y te voy a decir por qué, porque esa es nuestra naturaleza. No nos gusta, desde pequeños el padre nos dice, no hagas eso y nos tiramos al piso a berrear. ¿No es cierto? Y ya siendo adultos, no solo el pastor o el líder, en el trabajo, el jefe, en la casa, el esposo a la esposa, y a veces la esposa al esposo, ¿eh? Les dicen qué hacer y no queremos, nos, no queremos someternos. Pero la Biblia dice que con diligencia tenemos que procurar presentarnos delante de Dios aprobados, hermano. Muchas de las formas en las que en lo personal yo predico la palabra, oro o ayuno o hablo con personas y
pues que he visto que Dios se mueve, no es porque yo sea muy capaz de hacerlo, sino porque yo observé y vi e intenté imitar esas formas que yo veía que Dios usaba. Y claro, yo en lo personal le imprimo un poco de mi personalidad, pero no se trata de ser yo el protagonista, sino que todas estas cosas, al final Dios sea glorificado en nuestras vidas. La edificación del reino, hermano, es una obra que no puede detenerse. ¿Cuántos dicen amén? La edificación del reino es una obra que va a contratiempo, contratiempo. El reloj viene en reversa, viene en una cuenta regresiva y cuando se detenga vamos a escuchar las trompetas. Cuando se detenga vamos a escuchar que viene el Señor Jesucristo. Ya no es ahora un humano o con humana debilidad, moribundo en una cruz. No, va a venir un rey victorioso que viene por su pueblo. Y tarde o temprano eso va a suceder. ¿Ok? Y como el reino de Dios va contra tiempo, nosotros tenemos que entender que tenemos que estar preparados para ese día, porque Él prometió, esa es una de las promesas que nosotros tenemos que asegurarnos de alcanzar por medio de imitar la fe de aquellos que por la paciencia y la fe alcanzan esas promesas. El Señor prometió que iba a regresar y va a regresar por aquellos que son salvos, hermano. Ojo, por aquellos que son salvos, no por los que estamos sentados aquí, sino los que hemos nosotros madurado en la fe, hemos hecho lo que por fe el Señor quiere que nosotros hagamos y en la forma que quiere que nos movamos. Por eso es bien importante que estemos escuchando y obedeciendo. Yo no estoy diciendo que yo sea el más obedecedor de todos, lo que estoy diciendo es que todos estamos metidos en ese ajo. Gloria a Dios. Si no estamos dispuestos a contribuir para que la obra se lleve a cabo, hermano, te voy a decir una cosa, Dios va a levantar a alguien más como levantó a Matías. Alguien, Dios va a decir, mira, ¿sabes qué? No quisiste, no te quedaste sentado, no quisiste aprovechar la oportunidad, no quisiste negarte, no quisiste entregarle tu vida, no quisiste arrepentirte, ok, perfecto, no hay problema. Nos ponen ahí al ladito y van a poner a otro que esté imitando esa fe de esas personas. Y no estamos hablando de ser desechados, ojo, de ser, pues tú ya no sirves, pum, vete. No, no estamos diciendo, no estamos hablando de eso, pero estamos hablando de que en el reino de Dios, si somos salvos, pues tenemos que esforzarnos para alcanzar esa madurez, hermanos. Gloria a Dios. Estamos hablando de valorar las oportunidades que Dios nos da para que a través de este servicio al Señor seamos perfeccionados y madurados por medio de uno que nos va a enseñar y nos va a decir cómo hacer las cosas. Gloria a Dios. Y si no estamos dispuestos a pagar ese precio, a hacer esos ajustes, entonces Dios va a levantar a otros instrumentos en sus manos. Eso fue lo que Josué al final dijo, miren, al final, cada quien tiene que tomar su decisión. Y yo ya la tomé. Yo y mi casa serviremos a Dios. Nadie sobra en el reino de Dios, pero tampoco nadie es indispensable para que su obra se lleve a cabo. Y es bien importante que lo entendamos en este día. Si no hemos sido serios con el Señor, hermanos, en esta mañana, si no hemos realizado que nosotros somos los detonadores de ese avance, de ese crecimiento y de esa madurez, entonces nos estamos quedando cortos en visión. ¿Cuántos están aquí? Si no estamos creciendo ni madurando, hermanos, conforme pasa el tiempo, vamos a ser de los rezagados en esta carrera, con la posibilidad de ni siquiera nunca llegar a la meta. Es bien triste, va a ser triste y lamentable que estemos aquí, que haya pasado el tiempo, que hayamos, fíjate esto, dejado nuestras vidas aquí y no lleguemos a la meta. ¿Cuántos dicen amén? Solo porque queremos ser nosotros, solo porque queremos hacer las cosas como a nosotros nos gusta. Hermanos, la obra debe continuar y con o sin nosotros el reino avanzará. ¿De qué va a depender? De en dónde tú te pones en esta carrera. ¿A quién, con quién tú vas a estrechar una relación que te ayude a madurar y a crecer? Hay personas
Hay veces en las que, bueno, pues puede ser justificado porque hay algún tipo de urgencia o algo, pero no todas las veces. Hay personas que terminan el servicio y se van corriendo, no hablan con nadie, no hablan con nadie, no se relacionan con nadie. Y quiero decirte una cosa, a mí me ha sucedido que terminando el servicio empieza uno a chacharaquear y jajaja, jijiji, y te quedas, ¿no? Y en esas chacharaqueadas, bueno, chacharaquear quiere decir así que del coto, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, conversar, sí, esa es la forma, sí, conversar. Conversas, ¿no? Con otras personas y a veces en esa conversación Dios te dice algo, hablan acerca de alguna conclusión de lo que vieron en el ministerio o ponerse de acuerdo acerca de algo o preguntar alguna duda acerca de algo y Dios te habla ahí, ya ni siquiera es el servicio propiamente, pero por cuanto te relacionaste con esa persona, te acercaste con esa persona, Dios la usó para darte una bendición a ti, ¿o no es cierto? Así que en este día, hermano, en este día, tomemos el reto, tú y yo, de madurar y crecer. Yo no quiero que el Señor me diga como a estos hebreos, oh, parece que no escuchas. Y ya debiendo tú enseñar a otros, todavía es necesario que vuelvan a enseñarte lo básico. ¿Cuántas veces, hermano, hemos dicho en este púlpito, todos los predicadores, cualquiera que haya venido, la importancia de orar y de buscar a Dios por las mañanas, por ejemplo? 1000 veces. Bueno, 1000 es corto. ¿Y cuántos realmente tenemos una vida disciplinada de oración en las mañanas? Muy pocos. Y yo no soy muy disciplinado en eso todavía. Muy pocos. Tenemos que tomar el reto de imitar a aquellos hombres de Dios y mujeres de Dios que por la fe también alcanzan promesas. Que veamos cómo Dios bendice en sus vidas y decir, ¿cómo le hace este? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo él enfrenta su fe para que yo intente imitar esa fe? Como dice el apóstol Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y no me estoy poniendo esos zapatos, hermano. Estoy muy lejos. Pero yo te digo que tú escojas a alguien que tenga un testimonio en su vida y empiece a imitar la fe de ellos, porque es la forma en la que como iglesia vamos a crecer y a madurar. Que nadie más tome tu lugar, gloria a Dios. Que seas partícipe de lo que Dios quiere hacer. En esta mañana vamos a ponernos a cuentas y pidámosle al Señor que nos restaure. Recordemos que Él tiene una promesa, una recompensa que proviene de Él. Dice, Dios es galardonador de los que le temen. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Hizo sentido lo que hablamos hoy? ¿Sí? Ok, vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. En esto que estamos hablando, el Espíritu Santo tiene un papel preponderante, hermano. Tiene un papel principal, porque el Señor pone en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Necesitamos tener una relación con Dios para que Dios nos hable y nos muestre. Si tú y yo seguimos queriendo ser nosotros y tener una fe como a nosotros nos conviene, vamos a chafear, vamos a chafear. Imagínense que Josué, en lugar de darle continuidad a lo que Moisés estaba haciendo y como lo estaba haciendo, hubiera dicho, bueno, Moisés ya se murió, ahora yo voy a hacer las cosas como a mí me gustan. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con ese pueblo? Se hubiera desbalagado igual, pero él junto con su propia familia también es muy probable. Vamos a cerrar nuestros ojos brevemente en reverencia a Dios. Es probable que todavía tú y yo en nuestras vidas sigamos siendo inmaduros en aspectos. No puedo decir que en todo, pero en algunos aspectos tú puedes saber cuáles son.
tu obediencia, tu fidelidad, el momento de dar, de ofrendar, de diezmar, de ser fiel a las reuniones, de dar un testimonio de un cristiano en la calle quizá, todavía se te atraviesa aquel o aquella y en lugar de reflejar al Señor, pues reflejas al diablo. Es probable que haya inmadurez en tu vida o en la mía, que seamos como esos niños pequeños que todavía necesitan leche. Está bien, ok, ya. Lo importante es reconocerlo y verlo, pero los niños aprenden por imitación. Así es como aprenden, así es como desarrollan por imitación. ¿Quieres crecer y madurar? ¿Queremos eso? Entonces, comencemos a imitar la fe de aquellos que tienen un testimonio de Dios en sus vidas. Acércate, pregunta, relaciónate y Dios te va a ayudar, hermano, porque así es Dios. Dice, por la práctica, a fuerza de práctica, están capacitados los que consumen alimento. Porque un día ya no vas a estar en esa inmadurez, un día Dios te va a decir, estás maduro suficiente para ser un asistente de grupo de casa, estás maduro suficiente para comenzar a ser ayudante de maestra de escuela dominical, o estás madurando y creciendo y desarrollando en tu fe, ahora puedes estar haciendo esto o aquello y el Señor empezar, hermano, a ponerte en algún lugar donde empiezas a servir y ya no solamente entonces recibes, sino que empiezas a dar de lo que Dios te ha dado a ti. Gloria a Dios. Y eso para mí, en lo personal, es una palabra de esperanza, de que no he sido desechado todavía, pero el Señor quiere que siga avanzando hacia un crecimiento mayor de lo que se ha hecho. Mientras tenemos los ojos cerrados, nadie volteando.